Siendo las 8:13 del viernes 11 de julio del 2025, a través de esta audiencia virtual, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Checley Soria, va a llevar a cabo la segunda sesión de la audiencia preliminar de control de acusación solicitada por la Primera Fiscalía Suprema en el expediente 44-2019-15, proceso seguido contra César José Inostroza Pariachi y otros por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo específico y otros en agravio del Estado. Esta audiencia además será en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Buenos días, señor juez supremo, señores abogados de la Procuraduría, de la Defensa, señores procesados, con todos. Por el Ministerio Público, quien habla, Oscar Miranda Orrillo, fiscal adjunto supremo de la Primera Fiscalía Suprema, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con demás datos ya consignados en sesiones pasadas de estas audiencias. Gracias. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Inostroza. Muy buenos días, señor magistrado. Buenos días a todos los presentes. Por la defensa de César Inostroza Pariachi, el abogado Joel Macera Barriga, con registro de matrícula del Colegio de Abogados de Lima 69870 y demás datos ya consignados en sesión anterior. Por la defensa de la Procuraduría. Señor magistrado, muy buenos días. Señor fiscal supremo, señores abogados, por la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios, el abogado Ronnie Fernández Vázquez, con demás datos que ya obran en autos. Muchas gracias. Gracias. Por la defensa del señor Dixie Cortés. Buenos días, señor magistrado, señor fiscal, colegas de la defensa. Cintia del Carmen Yaneli Bravo, con registro de abogados del Callao número 7400, abogada defensora del señor Salvador José Richie Cortés, y los demás datos fijados en audiencias precedentes. Muchas gracias. Gracias, doctora. Por la defensa de la señora Zapata Huertas. Muy buenos días, señor magistrado. Por parte de la Defensa Pública, Margot Cusiwa Mantineo, con registro de Colegio de Abogados de Ayacucho 263, número de celular 912-618278 y demás datos ya consignados en la sesión anterior. Gracias. Gracias, doctora. Para el día de hoy, quedaba lectura o evaluaba la cuestión previa que se había presentado por la defensa del señor Inostroza Pariachi. Resolución número 8. Lima, 11 de julio del 2025. Autos vistos y oídos. La cuestión previa planteada por don César José Inostroza Pariachi, considerando. El acusado, Inostroza Pariachi, deduce cuestión previa en el presente proceso penal que se le sigue por la comisión de delitos contra la administración pública, cohecho pasivo específico en agravio del Estado. De acuerdo con el artículo 4 del Código Procesal Penal, mediante la cuestión previa, se denuncia la omisión de un requisito de procedibilidad explícitamente previsto en la ley, siendo, en consecuencia, la nulidad de todo lo actuado corresponde resolverla antes que cualquier otro cuestionamiento o petición planteada. En audiencia se sustentó la cuestión previa en los siguientes términos. Argumentos de la defensa de Inostroza Pariachi. Sostiene concretamente que los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú establecen un procedimiento parlamentario previo para el caso de altos funcionarios públicos. Añadió que está acreditado que su patrocinado fue nombrado como juez supremo titular el 29 de diciembre del 2015, por lo que desde esa fecha, al tener la condición de alto funcionario público, es imposible que pueda ser investigado, procesado o enjuiciado sin que previamente se interponga una denuncia constitucional en su contra, se realice el procedimiento parlamentario de antejuicio político. Refirió que en los requerimientos acusatorios se puede observar que bajo el rubro de imputación concreta y necesaria se imputa a su patrocinado en su condición de juez superior y presidente de la Corte del Callao en el año 2015 haber aceptado el ofrecimiento que realizó el coprocesado Rixi Cortés, consistente en darle diversas dádivas, invitaciones de cenas a restaurantes, entregas de canastas navideñas y atenciones en el Hotel María Angola, con la finalidad de designar y mantener en el cargo a una persona de su confianza, que sería Ana María Zapata Huertas, como jueza supernumeraria del cuarto juzgado especializado en lo penal del Callao, para que se aboque al conocimiento del expediente 548-221 y realice o emita actos tendientes a evitar la ejecución de la resolución del 9 de abril del 2015, emitida
por la Sala Superior del Callao, que ordenó la devolución de los bienes incautados a los procesados absueltos, entre ellos los bienes relacionados al Hotel La Paz, que se encontraban bajo administración judicial, los que serían de interés de Rixi Cortés, siendo que las dádivas fueron recibidas entre los años 16 y 18, cuando dicho incidente se encontraba en trámite. Indicó que estos hechos fueron considerados como hechos concomitantes, diciendo que su patrocinado era juez supremo titular desde el 29 de diciembre del 2015, no podía ser procesado ni acusado por hechos ocurridos del 16 al 18, si previamente no se formulaba una denuncia constitucional en su contra, a efectos que en el Congreso de la República sea acusado constitucionalmente. Agregó que juntaron la disposición del 27 de junio del 25, mediante la cual se declaró no lugar formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra su patrocinado por el delito de tráfico de influencias agravadas en agrario del Estado, disponiendo el archivo. Disposición relevante porque es imposible procesar a un alto funcionario público si previamente no se sigue el procedimiento parlamentario, lo que lesiona los artículos 99 y 100 de la Constitución Política. Sostuvo que su posición se sustenta en la disposición de la Fiscalía de la Nación del 2 de octubre del 20, mediante la cual, a solicitud de la primera Fiscalía Suprema, se autorizó el ejercicio de la acción penal para ampliar el marco de imputación contra su patrocinado, en cuyo fundamento octavo se amplían los hechos en su contra sin incluir la recepción de dádivas entre los años 16 y 18, no incluyendo dichos hechos porque ya era juez supremo. Se le desvió del procedimiento predeterminado por ley del debido proceso y se vulneró el derecho al antejuicio político, del cual es titular, por lo que se deben excluir y tener por no presentados los hechos posteriores al 2015. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema, en la Ejecutoria 14, ordenó la exclusión de todos los audios derivados de manera directa o indirecta de los años en que su patrocinado ya era juez supremo. Solicitó se declare fundada la cuestión previa. Encontrándose presente el señor Hinojosa Pariachi, sostuvo que, primero, se debió examinar el aspecto formal antes de la cuestión previa. Añadió que en la acusación escrita se cambió el verbo rector, indicándose que se aceptó el ofrecimiento. Por eso se pidió como observación formal se efectúe la aclaración respectiva. No se puede acusar por verbos rectores que no están en la disposición de formalización. Hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto. Añadió que suponiendo que se le efectuaron ofrecimientos en el año 2015 para designar a una jueza, se pregunta entonces, ¿qué objeto tenía investigar hechos ocurridos en los años 16, 17 y 18? Su objeto era probar que el ofrecimiento realizado por Rixi Cortés se consumó en esos años cuando ya era juez supremo y por tanto era aforado, y no podía ser investigado por hechos concomitantes ni por hechos posteriores a partir del 29 de diciembre del 15, sin autorización del Congreso de la República. Por ello, a través de la cuestión previa, solicita se excluyan los hechos posteriores a su designación. Se dice que a la fecha no tiene derecho al antejuicio, con lo que se encuentra de acuerdo, pero refiere que esta investigación preparatoria feneció el 30 de julio del 21, cuando no se había cumplido el plazo del antejuicio, que es de 5 años. Fue investigado por hechos ocurridos cuando ya era juez supremo y se levantó el secreto de las comunicaciones y el bancario sin autorización del Congreso. La Fiscalía tenía la carpeta fiscal 9-2024, donde se abrió investigación preliminar por hechos cometidos como juez supremo. Recibir cenas en un restaurante, canastas navideñas. Se observó que se vulneró el principio de bis in idem procesal, pero no han querido acumular dicha carpeta con la carpeta 243-2019 correspondiente a este proceso, para que no se conozca de dicha vulneración. La Fiscalía no tiene pruebas en su contra de alguna cena o dádiva recibida antes del 29 de diciembre del 15. Añadió que Rixi Cortés fue condenado en un proceso ilegal de terminación anticipada sin que se incluya en la condena el delito de cohecho activo específico por ofrecimientos efectuados en el año 2015, sino por ofrecimientos en los años 16 a 18. Solicita se resuelva con objetividad e imparcialidad con respeto estricto a sus derechos fundamentales. Argumentos de la Fiscalía. La Fiscalía manifiesta lo siguiente. La imputación contra Hinojosa Pariachi es en su condición de juez superior y presidente de la Corte del Callao, por la comisión del delito de cohecho pasivo específico, porque en septiembre de 2015 habría aceptado el ofrecimiento que realizó el procesado Rixi Cortés, empresario y accionista del Hotel La Paz, hoy Mariangola, consistente en darle diversas dádivas con el fin de que designara o mantuviera en el cargo a una persona de su confianza como juez supernumeraria
designándose a Zapata Huertas, lo cual se completó con la resolución administrativa de presidencia 501-2015 y la resolución administrativa de presidencia 49-2015. Se observa que se determinó el marco temporal y el cargo que desempeñaba entonces Nostroza Pariachi, presidente de la Corte del Callao, indicándose que el hecho habría ocurrido en septiembre del 2015 cuando efectúa la designación de la jueza suplementaria del Callao, Zapata Huertas, para que responda a los intereses del empresario Rixi Cortés en el incidente 548-21 que se encontraba en ejecución de sentencia, donde debía disponerse la devolución de los bienes incautados, entre otros, el Hotel María Pola. A Rixi Cortés no le convenía dicha ejecución y quería dilatar la devolución, y Nostroza Pariachi no tenía todavía la condición de juez supremo, por lo que no tenía la prerrogativa constitucional del antejuicio. En todo caso, a la fecha no le alcanza esta prerrogativa por el transcurso del tiempo. Añadió que es de conocimiento del juzgado que al haber transcurrido los 5 años de la prerrogativa del antejuicio político, el Congreso de la República viene devolviendo las carpetas sin pronunciarse sobre las denuncias constitucionales para que se proceda al ejercicio de la acción penal. El verbo rector en el delito imputado es el de, entre comillas, haber aceptado una dádiva. Haber aceptado, cierro comillas, una dádiva, como la propuesta realizada por Rixi Cortés, existiendo jurisprudencia de la Corte Suprema al respecto. En la apelación 5-2019 Lima se señala que el verbo rector es aceptar, aceptación que puede ser un donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio. En ese sentido, no es necesaria la inmediatez del entrega o beneficio, bastando que el intraneus acepte para que se configure el delito, puesto que la entrega puede completarse con posterioridad. Si bien posteriormente se habrían recibido los donativos o dádivas ofrecidas por Rixi Cortés, ello no enerva el hecho que el delito se consumó antes, cuando Nostroza Pariachi ejercía el cargo de juez superior de la Corte del Callao y se desempeñaba como presidente de dicha corte. La investigación refirió que la investigación es gradual, progresiva, lo que en modo alguno enerva la validez de una disposición fiscal como la citada por la defensa que señala un extremo de la imputación contra Nostroza Pariachi. Los actos de investigación delimitaron la imputación a cuando Nostroza Pariachi era juez superior y presidente de la Corte del Callao en septiembre del 2015. La defensa cita jurisprudencia del año 16, que es muy anterior a pronunciamientos posteriores de la Corte Suprema, donde se convalida la validez de los registros de audio que incriminaban a Nostroza Pariachi y otros altos funcionarios. Y ello no es materia de discusión en este debate, pero lo cita porque la defensa lo menciona. Siendo un delito de mera actividad y de ejecución instantánea que se produjo en ese momento, ya se había consumado el delito de cohecho que se imputa. Solicita se declare infundada la cuestión previa. Argumentos de la Procuraduría Pública. La Procuraduría señala, la cuestión previa tiene que ver con la existencia de un requisito de procedibilidad. Así lo establece en la casación 209, 2017, Cusco, y la casación 767-2016 Lima, donde se indica que es un mecanismo de control de legalidad sustentado en la falta de una condición de procedibilidad. La defensa indica que sería parte de la imputación que Nostroza Pariachi fue investigado en el periodo 15-18, cuando era magistrado supremo, lo que no es cierto, porque los hechos imputados datan del 15, en su condición de juez superior y presidente de la Corte del Callao. Se dice que había aceptado en el 2015 el ofrecimiento realizado por Rixi Cortés, consistente en invitaciones al Hotel Mariangola, dádivas, obsequios y entrega de canastas. Debe diferenciarse la fecha de cuando aceptó el ofrecimiento de la en que se reciben las dádivas. El delito se consuma con la sola aceptación de la dádiva en el año 2015 para que designara o mantuviera en su cargo de jueza a Zapata Huertas, y esta jueza se abocara al conocimiento de un expediente judicial de interés de Rixi Cortés. Al final se indica que en los años 16 y 18 Nostroza Pariachi habría recibido las dádivas, pero una cosa es dar o hacer y otra cosa es recibir, siendo que estos hechos no consumativos no definen la comisión del delito. Las circunstancias colaterales no son el fondo de la imputación. No se le imputa un delito en su condición de magistrado supremo. Solicita que declare infundada la cuestión previa. Análisis del caso. De acuerdo con el artículo 4
Numeral 1 del Código Procesal Penal, la cuestión previa procede cuando el fiscal decide continuar con la investigación preparatoria emitiendo un requisito de posibilidad explícitamente previsto en la ley. Y si el órgano jurisdiccional la declara fundada, se anulará lo actuado. Precisamente la consecuencia jurídica del amparo de una cuestión previa que puede acarrear la nulidad de las acciones realizadas pone de manifiesto la necesidad de ser resuelta en primer término antes que otros cuestionamientos formales o materiales planteados contra la acusación fiscal. En el caso en concreto, la defensa de Nostroza Pariachi sostiene que debió cumplirse con presentar previamente la respectiva denuncia constitucional y seguirse el procedimiento parlamentario de antejuicio conforme los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú, para poder haberse incluido en la imputación en su contra en los hechos concomitantes y posteriores, hechos ocurridos entre los años 16 y 18, cuando desempeñaba el cargo de juez supremo titular de la Corte Suprema, cargo que ejerció desde el 29 de diciembre del 15, por lo que pide la exclusión de todos los hechos posteriores a dicha fecha. De las páginas 138 a 139 del requerimiento acusatorio se observa que se atribuye a Nostroza Pariachi ser el presunto autor del delito contra la administración pública, modalidad cohecho pasivo específico. Específicamente en el acápite 6, imputación concreta y necesaria, se señala: se imputa a César José Nostroza Pariachi en su condición de juez superior y presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao en el 2015 haber aceptado el ofrecimiento que le realizó Rixi Cortés, empresario y accionista del Hotel La Paz, Hotel Mariangola, en liquidación, consistente en darle diversas dádivas, entre ellas invitaciones de cenas a restaurantes, obsequios, entrega de canastas navideñas y atenciones en el Hotel Mariangola, con el fin de que designara y mantuviera en el cargo a una persona de su confianza, la María Zapata Huertas, como jueza supernumeraria del cuarto juzgado especializado en lo penal del Callao, para que se abocara al conocimiento del incidente 548-2001, y ésta realizara y omitiera actos procesales tendientes a evitar la ejecución de la resolución del 9 de abril del 2005, emitida por la primera sala superior penal del Callao, la cual ordenó la devolución de los bienes incautados a los procesados absueltos, entre ellos los bienes relacionados al Hotel La Paz S.A., en liquidación, los cuales se encontraban bajo la administración judicial, lo que sería de conveniencia a los intereses económicos de Rixi Cortés, siendo que finalmente César José Nostroza Pariachi recibió las dádivas entre el 2016 al 2018, cuando el incidente 548-2001 se encontraba en trámite. De lo expuesto precedentemente se advierte que, en efecto, al describirse en el requerimiento acusatorio cuál era la imputación completa y necesaria contra Nostroza Pariachi, se incluyen hechos que habían acontecido en los años 2015 y 2016 a 2018. En el año 2015, cuando habría aceptado el ofrecimiento que le realizó el empresario Rixi Cortés, con el fin de designar y mantuviera en el cargo a una jueza supernumeraria que le favoreciera durante la fase de ejecución de un proceso penal de su interés. Entre los años 2016 a 2018, cuando Nostroza Pariachi habría recibido las dádivas por parte de Rixi Cortés. Séptimo, asimismo, al efectuarse la adecuación de los hechos al tipo penal imputado de cohecho pasivo específico previsto en el primer párrafo del Código Penal, modificado por el artículo 1 de la Ley 28355 del 6 de octubre del 2004 y vigente a la fecha de comisión del delito, se desarrolla fácticamente el verbo rector del delito imputado, señalando lo siguiente: aceptar, recibir y o solicitar donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el fin de influir o decidir. El acusado, Nostroza Pariachi, aceptó el ofrecimiento de Salvador José Rixi Cortés, accionista del Hotel La Paz, en liquidación en el 2015, consistente en darle diversas dádivas, las cuales finalmente recibió entre el 16 al 18. Y estas consistieron en invitaciones a restaurantes, obsequios, entrega de canastas navideñas y atenciones en el Hotel y Centro de Convenciones Mariangola, invitaciones gratuitas para eventos realizados en su centro de convenciones y uso gratuito de las habitaciones del hotel, con el fin de decidir en un asunto sometido a su conocimiento y competencia, como es designar y mantener en el cargo a la acusada Ana María Zapata Huertas, persona de su confianza, como jueza supernumeraria en el cuarto juzgado especializado en lo penal del Callao, en reemplazo del juez Pedro Miguel Puente Bardales, para que ésta se abocara al conocimiento del incidente de ejecución de sentencia identificado como expediente 548-2001 y lo resolviera en beneficio de los intereses del acusado Rixi Cortés, vulnerando así el principio de imparcialidad en la correcta administración de justicia e infringiendo sus deberes como presidente de la Corte del Callao.
al influir en la decisión de estos sobre el resultado de los procesos judiciales que tuvieran a su cargo. Ha quedado de manifiesto que la acusación fiscal incluye hechos ocurridos entre los años 16 y 18, dentro del marco de imputación contra Inostroza Pariachi, independientemente de si esos hechos fueren finalmente considerados solo concomitantes o como hechos posteriores. Mediante la resolución administrativa 491-2015, del 29 de diciembre del 15, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República incorporó a Inostroza Pariachi como juez supremo titular de la Corte Suprema. Ello a mérito que por resolución 534-2015 CNM, el distinto CNM lo nombró como juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia. El artículo 99 de la Constitución Política del Perú estipula que corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso, entre otros, a los vocales, hoy entre paréntesis jueces de la Corte Suprema, por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después que hayan cesado en estas. En tal sentido, la prerrogativa del antejuicio por los delitos presuntamente cometidos por los altos funcionarios públicos comprendidos en el artículo 99 de nuestra Carta Magna rige hasta 5 años después que haya cesado en funciones. Décimo primero. El acusado Inostroza Pariachi ejerció el cargo de juez supremo titular de la Corte Suprema hasta el 6 de octubre del 18, fecha en que se publicó la destitución de su cargo mediante resolución legislativa 4/2018. 2019, del 4 de octubre del 2018, por lo que el plazo de la prerrogativa constitucional del antejuicio de 5 años posterior al cese, conforme al artículo 99 de la Constitución Política, venció el 6 de octubre del 2023. Recién a partir de dicha fecha se le podía investigar y enjuiciar por hechos ocurridos durante el ejercicio de su cargo como alto funcionario público sin requerirse del procedimiento previo del antejuicio político. Contra Inostroza Pariachi se formalizó la investigación preparatoria mediante disposición 3 del 30 de octubre del 2019 por el delito de cohecho pasivo específico. Posteriormente, mediante disposición 14 del 15 de octubre del 20, se amplió el marco fáctico fijado en la citada disposición 3. Y por disposición 35 del 30 de julio del 21, se dio por concluida la investigación preparatoria. En ese sentido, se observa que toda la investigación preparatoria seguida contra Inostroza Pariachi por los hechos constitutivos del delito de cohecho pasivo específico por el cual se formula acusación en su contra, se realizó entre los años 19 a 21. Esto es cuando se encontraba vigente la prerrogativa constitucional del antejuicio político que impedía que sea investigado por hechos ocurridos durante la vigencia de su cargo como juez supremo titular, para lo cual se requería contar con la autorización del Congreso de la República de conformidad con los artículos 99 y 100 de la Constitución Política. Se sostiene que los hechos constitutivos del delito de cohecho pasivo específico imputado a Inostroza Pariachi habrían acontecido y se habría consumado en el año 2015 y que la imputación se efectuó en su condición de juez superior titular y presidente de la Corte del Callao. Sin embargo, revisado el requerimiento acusatorio, se observa que al describirse la imputación completa y específica, así como al efectuar la adecuación de los hechos al tipo penal imputado, se incluyen hechos de trascendencia penal correspondientes a los años 16 al 18, periodo en el cual se sostiene habría recibido las dádivas prometidas en el año 15, y siendo que en ese periodo 16-18 tenía la condición de juez supremo titular y por ende alto funcionario del Estado, gozaba de la prerrogativa del antejuicio político, de modo que no podía ser investigado respecto a hechos ocurridos en dicho periodo, incluso de ser considerados como hechos concomitantes o posteriores, pues para ello era necesario contar con la resolución legislativa autoritativa del Congreso de la República, previo procedimiento parlamentario de antejuicio político. Si bien en la actualidad el acusado Inostroza Pariachi no goza de la prerrogativa constitucional del antejuicio político por haberse vencido el plazo de 5 años posterior a su cese como juez supremo titular, lo cierto es que la investigación preparatoria que dio lugar al requerimiento acusatorio en su contra por el delito de cohecho pasivo específico fue realizada entre los años 19 y 21, sin contar con la autorización requerida por mandato constitucional para investigarlo por hechos ocurridos entre los años 16 al 18. También se ha argumentado que el delito de cohecho pasivo que se imputa en Inostroza Pariachi se habría consumado en el año 15, con la aceptación del ofrecimiento de dádivas que habría realizado Rixi Cortés. Sin embargo, ello no enerva el hecho que el marco fáctico de imputación y que incluso la investigación se realizó respecto a hechos ocurridos en los años 16 a 18. En ese sentido, corresponderá pararse a la cuestión previa planteada y conforme al artículo 4
inciso 1 del Código Procesal Penal, declarar la nulidad de lo actuado solo respecto a los hechos por los cuales se ha incriminado a Inocencio Pariachi a partir del 29 de diciembre del 2015, excluyéndose expresamente de la acusación fiscal los hechos que se le atribuyen en el periodo 16 al 18, porque como se indica, no se cumplió con realizar el antejuicio político y obtener la resolución legislativa autoritativa conforme a los artículos 99 y 100 de la Constitución. Subsiste la imputación respecto a los hechos constitutivos del delito de cohecho pasivo específico imputado a Inocencio Pariachi por hechos que habían acontecido antes del 29 de diciembre del 15. Por los fundamentos expuestos, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria resuelve declarar fundada la cuestión previa deducida por el acusado Inocencio Pariachi, en consecuencia declara nulo lo actuado en su contra, específicamente respecto a los hechos que se le atribuye haber cometido a partir del 29 de diciembre del 15. Disponer la continuación del control de requerimiento acusatorio contra César José Inocencio Pariachi por la comisión del delito contra la administración pública por hecho pasivo específico en agravio del Estado respecto a hechos que se le imputan que habrían acontecido antes del 29 de diciembre del 2015. Notifique con su lectura en audiencia y prosígase con el estado del caso. Como he escuchado, se ha evaluado esto y he considerado que la cuestión previa formulada es fundada respecto de los hechos que sucedieron después que el había acusado y Inocencio Pariachi tendría la condición de juez supremo titular y no se habría seguido el procedimiento constitucional correspondiente. ¿Su opinión, señor fiscal? Sí, señor. Interponemos recurso de apelación parcial en cuanto al extremo por el cual no procede la acusación por los hechos posteriores al año 2015, esto es 2016 a 2018. Ok. Apenas se le notifique, se computa el plazo para que interponga su recurso, sus argumentos. La Procuraduría. Interponemos recurso de apelación, señor magistrado. La defensa del señor Inostroza. Conforme, doctor. Solo una cuestión, señor magistrado. Nosotros consideramos que al haberse emitido la resolución de manera oral, conforme al artículo 405, literal B, numeral 1, los impugnantes tienen que hacerlo en el acto oral. El numeral B dice que sea interpuesto por escrito y en el plazo previsto por ley. También pueden ser interpuestos en forma oral, cuando se trata de resoluciones expedidas en el curso de la audiencia, en cuyo caso el recurso se interpondrá en el mismo acto que se lee la resolución motivada. En ese sentido, señor magistrado, esta defensa técnica solicita a vuestro despacho que los impugnantes, tanto de la Fiscalía como de la Procuraduría, en este acto oral, cumplan con sustentar su recurso impugnatorio. Ya. Señor fiscal. Sí, señora, conforme usted mismo lo ha indicado, luego de que el Ministerio Público ha presentado su recurso de apelación parcial, nos van a notificar por escrito la resolución. Por lo tanto, a partir de entonces, también lo ha indicado su despacho, correrá el plazo para que esta sea fundamentada. Por lo tanto, no estamos transgrediendo el procedimiento de ley con la fundamentación del recurso en atención a lo expuesto por su propio juzgado. Gracias. Sí, señor procurador. En el mismo sentido, señor magistrado. No. Sí, efectivamente hay una regla que establece que determinados autos que son expedidos en forma oral, como es el caso se puedan interponer la apelación de forma oral, ¿no? La regla está en el Código Procesal Penal. En el presente caso, ustedes han escuchado los fundamentos de esta decisión. Sin embargo, considero que es una decisión trascendente que de todas maneras necesitarán el tiempo para que puedan revisarla, por lo que voy a determinar que hoy día mismo se notifique para que ustedes tengan a partir de hoy día, se computa el plazo, tengan los 5 días para que puedan interponer su escrito, ¿correcto? Pues voy a notificar la resolución de inmediato, ahora mismo. Dicho ello, voy a fijar la fecha para la próxima sesión. Ahora, aquí hay un tema con el requerimiento acusatorio, ¿no? Tendrán que reformular también la Fiscalía el requerimiento acusatorio.
doctor Miranda. Sí, doctor, vamos a proceder de esa manera también. Ya. Ahora, reformulado el requerimiento acusatorio, este es un tema que ha salido durante la audiencia de control de acusación. No tengo a la mano si es que ustedes han formulado observaciones de otro modo que no sea esta por la cuestión previa, doctor Macera. Sí, doctora, sí, doctor, se ha formulado contradicciones respecto a la imputación. Ya concreta y específica hasta los años, hasta antes del 2015 que he señalado como la fecha que no se computa, ¿no? También, doctor, o sea, se han efectuado observaciones del 2015 y también se había incluido las de los 2016 a 18, pero atendiendo a lo que ha resuelto, solo nos abocaríamos al tema de las observaciones durante el periodo que ejerció el cargo de presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Ya. Entonces, doctor Miranda, voy a necesitar que sí reformulen la acusación en ese aspecto y que pueda correr traslado a las partes. ¿De acuerdo? Y acá se genera una situación particular, porque al apelar el Ministerio Público esta resolución judicial número 8 que ha dictado hoy día el Juzgado Supremo con relación a la cuestión previa, en donde ampara parcialmente la misma a lo solicitado por la defensa técnica del señor Inostroza Pariachi, entendemos que esta todavía no tiene la condición de firme. Eso generaría que en la eventualidad de que la instancia suprema del órgano judicial, al revisar esta decisión judicial, revoque la misma, de acuerdo a la pretensión que impugna el Ministerio Público en ese extremo, tendríamos que retrotraer todo a ese momento. Por lo tanto, si es que se nos está pidiendo que reformulemos la acusación, hay que tomar en cuenta esto que estoy señalando también. ¿Sí? Pero esta es una decisión que o sea, usted entiendo que sugeriría que se suspenda los efectos de la decisión, ¿no? A eso apuntamos. Claro, porque no es firme todavía. Pero no establece el código que esta tenga ese efecto, no tiene efecto suspensivo. No tiene efecto suspensivo. Con lo cual, seguimos adelante y si hay la decisión de luego de la Corte Suprema, no hay ningún problema, se vuelve a hacerlo, ¿no? No pasa nada. ¿De acuerdo? Se tomará en cuenta entonces lo que está señalando en este momento su despacho. Ya, voy a ver una fecha para la próxima sesión. A ver, próxima sesión para el jueves 24 de julio a las 15 horas, 3 de la tarde. ¿¿Apuntaron, doctora Yaneli? Doctora Solo una consulta, doctor, mil disculpas. El 24 en la tarde lo que sería entonces es la oralización del requerimiento acusatorio modificado. Sí. Sí. Conforme, señor magistrado, muy amable. Sí, vamos a ver nuevamente el requerimiento acusatorio modificado. Dígame, doctora Cusimamán. Señor magistrado, quisiera pedirle, por favor, desde ahora que voy a asumir el caso de la señora Zapata Huerta, se me pueda remitirle el expediente digitalizado a mi correo. Todo, Listo. correcto. Muchísimas gracias, señor magistrado. Cristian, ¿estás en el audio? Sí, doctor. Ya, por favor, ahí que dispongan que le remitan todo a la doctora Cusimamán. Doctora Cusimamán, ¿es la casilla de la defensa pública o usted tiene una casilla específica? Es una casilla personal que manejamos también para la defensa pública. No le entendí, ¿es la casilla Sí, es la casilla de personal, señor magistrado. suya? Sí, señor magistrado. Ya. ¿Me le puede poner en el chat, por favor, el número para que no quede ninguna duda? Correcto, Sí, señor magistrado. Sí, doctor, disculpe, solo una precisión, doctora. Doctor, que cuando se nos notifique el nuevo requerimiento, quizá no se hagan algún agregado, alguna modificación, y esto tenga repercusión en el derecho de defensa para poder ofrecer prueba de descargo correspondiente que nos notifiquen con debida anticipación. Sí, apenas recibamos el requerimiento, se lo vamos a trasladar, ¿no? Lo vamos a correr traslado. Y en todo caso, en ese mismo momento, si hay algún tema, ya lo resolvemos ahí, ¿no? Pero la idea es que apenas nos notifica la fiscalía, nosotros le corremos traslado a todas las partes. Dicho ello,
Se cierra la presente sesión y nos vemos el día jueves 24 de julio del 25 a las 15 horas, 3 de la tarde. Siendo las 8:52 se cierra la presente sesión. Gracias, hasta luego. Hasta luego, buenos días. Buen día, gracias. Bueno.